Hola, bueno, acá estamos otro sábado trayendo un libro con Esi, así que vamos a ver si se acerca nuestra invitada de hoy. Acá estoy viendo la juglaresa. Uy, ya hay un montón de gente que se arrima. Me voy a poner los lentes porque si no, no voy a ver. Si no empiezo a hacer caras raras hasta que la encuentre. Vamos a ver si llega Lily Matt. Y así la invitamos a compartir con nosotras, con nosotres esta tarde, porque vamos a traer este libro de ella, miren, este, de invitado. A ver dónde anda Lily. Se va, se va sumando un montón de gente de corazones acá que nos acompañan en la pantalla. Y vamos a ver si viene Lili. Hola, ¿Cómo acá estás? estamos. ¿Cómo Bien, muy estás? bien, estaba ahí esperando. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Ahí nos vamos encontrando Buenísimo. en esta tarde de sábado que está, viste, como medio nubladito, invita un poco al quédate en casa hoy, ¿no? Sí, en general lo que nos pasa ahora es que cuando el tiempo está feo, nos da más ganas, está más tentador para quedarnos. Igual ahora está saliendo un poco el solcito, por suerte. ¿Cómo estás, Laura? Bien, 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 bien. Acá, bueno, muy contenta de poder recibirte. Este es un libro con Esi genial, el que nos está reuniendo en el día de hoy. Vos sabés que, bueno, fueron pasando por este ciclo muchas grosas, casi todas mujeres, en verdad hasta ahora, salvo uno, todas chicas pasaron por acá. Y bueno, y tenía muchas ganas de poder compartir tu libro, porque es un libro realmente de referencia en ESI, en educación inicial, y bueno, nos da mucha alegría que hayas tenido la generosidad de hacernos llegar el libro primero a través de, bueno, por acá lo tengo, mira, a través de Novedades Educativas nos llegó tu libro y, Buenísimo. y bueno, y hoy de tenerte compartiendo este espacio, así que muchísimas gracias por esa generosidad. No, al contrario, a mí me parece digamos, entre comillas, la excusa de la presentación de libros que tienen que ver con la ESI, digo, más allá de la promoción de quienes escribimos, tiene que ver con un espacio para hablar de esta temática y cualquier rinconcito que uno pueda aprovechar para visibilizar y hablar del tema es maravilloso. Así que al contrario, agradecerte a vos que sostenés. Yo a partir de la invitación empecé, no sabía que existía este espacio y empecé a seguirlo y la verdad que es más que interesante, así que está buenísimo. Así que te devuelvo las gracias. Lili, contanos cómo estabas, cómo estás transitando en pandemia algunas acciones que se siguen llevando adelante en relación con la ESI. Yo trabajo en Escuela de Maestros, que es la escuela de capacitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí tenemos un equipazo, un alto equipo de compañeras divinas, divinas, súper militantes de la ESI, muy colaboradoras, cooperativas, solidarias, y veníamos trabajando, las últimas capacitaciones estaban muy puesto el eje en la conformación de equipos de referentes de ESI, que en función de la resolución 340, digamos, la idea es armar en cada escuela equipos de referentes y estamos trabajando desde la presencialidad, encuentros conformando estos equipos. Bueno, obvio que tuvimos que barajar y dar de nuevo, eran capacitaciones más que potentes y se transformaron en espacios virtuales, por supuesto, pero sí sosteniendo la ESI. Entonces,
hay compañeras que estuvieron trabajando en el área de especial, que es un área muy relegada en relación a esta temática, estuvieron trabajando, yo particularmente estoy en inicial junto con otras colegas, otras compañeras también están en media, en adultos, o sea, estuvimos trabajando de la mejor manera posible con todas las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero pasamos de la presencialidad a espacios virtuales con mucha participación docente, la verdad que con muchísima participación docente. Así que sí, sostenemos la tarea desde el equipo. Vos sabés que hubo un sábado en que nos estuvo acompañando en este espacio con un libro suyo también, con Esi, una compañera que está en la escuela de maestros, entiendo que trabajando hace muchos años en un rol de capacitación, que es Gabriela Ramos. Eh, También, sí, 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 sí. Ella formó parte de nuestro equipo, ya hace un tiempo que no está, pero había sido parte del equipo. Yo formo parte del equipo desde el 2006, después se fue renovando, fuimos incorporando compañeras, así que sí, ella fue parte del equipo en un momento. Sí, 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 así es. Así que sí, seguimos trabajando desde la virtualidad y con mucha convocatoria de docentes y muy comprometidos porque, bueno, es un espacio que ofrece la ciudad gratuito para que las docentes y los docentes y les docentes se puedan seguir capacitando. Sí, hace poquito me tocó compartir un panel en la legislatura porteña sobre la ESI con quien es el coordinador de ESI en la Ciudad de Buenos Aires, que es Adrián Masuglia, Ujú. que, bueno, lo conocés, que hace muchos años, en verdad él fue mi director, cuando yo trabajé en la Escuela 6 del Distrito Escolar 20 como maestra, una escuela que queda en Eva Perón y General Paz, y estuve 5 años en esa escuela, así que me acuerdo muy bien, tiene población que la pasa difícil, porque ahí, bueno, está la Oculta, el barrio Pirelli, Los Perales, y allí, bueno, tuve el gusto de tener como director a Adrián en aquel momento. Bueno, él después continuó su carrera, llegó a la supervisión, y justamente desde haber trabajado mucho tiempo en el Distrito 21 y de llevar adelante la iniciativa Lugano Dice Ni Una Menos y empezar a trabajar las temáticas en relación con los géneros, creo que, bueno, encontró la ciudad un coordinador de ESI con mucha iniciativa en relación con el tema, con muchas ganas de incidir además sobre los supervisores y supervisoras, sobre los directivos, ¿no? Y poder articular distintas instancias que había en la ciudad, porque, bueno, en un documento en el que participé como especialista en ESI en el 2018, que coordinó en aquel momento la Comisión de Educación con el Ministerio de Educación y donde estuvo trabajando Diana Mafía, fuimos Claro. muy excesivos en decir, hace falta un programa de ESI en la ciudad, hace falta tener un presupuesto específico y sobre todo fortalecer muchísimo las políticas de formación docente, ¿no? Muchas pensamos que tendríamos que avanzar hacia una formación docente en servicio, gratuita, obligatoria de ESI para todos los niveles y modalidades, de modo tal que, bueno, ya el año que viene 15 años de la ESI, ¿no? Le hacemos el cumpleaños de 15. Sí, tal cual, tal cual. Sí, esto que decís, acuerdo, Adrián es, digamos, por un lado, nos parece muy valioso que tenga este cargo alguien que ha transitado por el sistema. Digo, esto no es menor en el contexto de Cava, ¿no? Que sea alguien que haya recorrido y que tenga experiencia y sobre todo en distritos vulnerables. Y lo cierto es que le está dando y le viene dando un impulso importante esta formación que estamos haciendo o que veníamos haciendo de equipos referentes de ESI y seguimiento de estos equipos, la idea de ampliar a la jornada de Educar en Igualdad, que es la jornada obligatoria, digamos, nacional, agregarle otras jornadas en ciudad, que si bien la ESI no son jornadas, son momentos de oportunidades para trabajar, sobre todo en el nivel inicial con las familias, para visibilizar la ESI, entonces son gestos que no son menores, encuentros que se hicieron, por ejemplo, a fin de año de intercambio de experiencias, que fueron sumamente potentes, donde docentes de distintos niveles contaban, participaban y mostraban
experiencias, que esto también nos parece fundamental, ¿no? Generar espacios de encuentro donde se vea lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, este es un impulso que la verdad que lo ponemos muchísimo en valor y recibimos mucho apoyo por parte de Adrián de nuestro equipo. Entonces, nobleza obliga, esto lo tenemos que reconocer. Nunca va a ser suficiente, ¿no? Y respecto de la capacitación en territorio, acordamos para nosotras, la verdad que fue una ausencia dejar de ir a las escuelas, porque la capacitación que ofrecemos, más allá de los cursos virtuales o los cursos fuera de servicio, es una capacitación territorial, es estar ahí en las escuelas, acompañando a las y los docentes, tomando las dificultades concretas, generando espacios de encuentro. No es que vamos con la valijita y con el latado, sino que tomamos mucho la conflictiva que ellos van trayendo. Entonces, la verdad que el trabajo en ESI para nosotras tiene la fuerza de ser un trabajo territorial, ¿no? De estar ahí adentro, con todas las resonancias que suceden, y en inicial, digamos, acompañando también en una cuestión que a veces es un obstáculo, pero a la vez una oportunidad, y esto muy fuerte en la pandemia, que tiene que ver con la relación con las familias también, ¿no? Claro que sí. Vos sabés que hace unos cuantos sábados también nos acompañó Ana Deive, que ella es directora de educación inicial, hay una enorme docente comprometida con la ESI en Flores, en el barrio de Flores, y justamente, bueno, me tocó ir a unas jornadas de capacitación a su escuela en su momento con docentes, y ella nos contaba que en la pandemia, yo digo el amor, ¿no? Porque, y con esto también voy a linkear con el título de tu libro. El amor, ¿por qué? Porque cuando estaban entregando las canastas con alimentos a las familias, se pusieron a armar con las docentes de educación inicial y con Ana, la directora, unos saquitos de té que en cada uno de esos saquitos de té, en el papelito bueno, que ahí va colgando, pendiendo de ese hilo, habían puesto una poesía, una frase muy cortita o una poesía cortita, como son a veces algunas poesías, por ejemplo las japonesas, ¿no? Que son muy breves. Entonces, bueno, regalaban una poesía a la familia en cada uno de esos saquitos de té, y ellos justamente hablábamos de la literatura, de la ternura, de la necesidad de sostener los vínculos desde otro lugar que nos permita, aún en estos tiempos difíciles, poder generar esos espacios entre la escuela y las familias que son tan indispensables. Y bueno, y llegar a veces así también a generar algo en el hogar cuando otros caminos se dificultan y que tienen que ver con esto, ¿no? Con las situaciones materiales complejas en las que muchas veces tenemos que trabajar, y que, bueno, está esa voluntad por sostener igual ese vínculo pedagógico. Tal cual. En ese sentido, yo creo que fuimos poniendo cada vez más en valor el esfuerzo que han hecho les docentes respecto de ir acomodándose a una situación absolutamente imprevisible y de empezar a aprender todas las plataformas posibles, todos los recursos tecnológicos, pero también registrar que a veces muchas familias no estaban conectadas ni por Zoom, ni por Classroom, ni por Meet, entonces empezó a ponerse en valor hasta pequeños grupos de WhatsApp, por los cuales las maestras armaban grupitos con nenas, nenes y poder armar conversaciones, o en la presencialidad poder llevar la ESI en esto que vos decís, ¿no? En una literatura, en retacitos de tela para armar un títere o un quitapenas, ¿no? Entonces, esta posibilidad de recalcular permanentemente, que también implica una cantidad de horas de trabajo muchas veces no reconocidas o poco reconocidas, pero con esta idea de hacer lazo, ¿no? De no soltar la posibilidad de enlazar. Y en una de estas capacitaciones que llamamos situadas, que estamos haciendo para todas las docentes de sala de 3 de todos los distritos de Cava, el primer tema con el que arrancamos fue la relación con las familias, ¿no? Y una cuestión bastante común y muy interesante que pasó
era que primero la sensación era de angustia o de preocupación porque sentían que no había respuestas o no había las respuestas que ellas esperaban en relación a nos gustó o armar una super actividad y bueno, pero después empezaban a registrar cuando repartían o estaban en los repartos de bolsones que la dificultad tenía que ver con la dificultad de conectividad, pero súper agradecían lo que habían enviado y que quizás en ese momento no podían decir gracias porque el celular lo usaba el hermano más grande para primaria, para su tarea, pero digamos, fue muy interesante pasar de la preocupación o de la angustia donde creían que había desinterés y en realidad eran problemas de conectividad con la sorpresa de devoluciones muy amorosas, ¿no? De parte de la familia. Sí. Así que sí, fue un proceso lindo. Y yo por eso me acordaba de eso y me encanta esto, ¿no? Me encanta que vos a tu libro le pusiste un título que convoca a porque esto es educación sexual integral, una oportunidad para la ternura, ¿no? Convoca a pensar desde un lugar muchas veces olvidado, y que creo que recupera algo muy importante, esencial, que está en el corazón de la tarea docente, y que no tiene que ver con esto de la tradición de la vocación del sacerdocio, para nada, ¿no? Tenemos claro hace rato que somos trabajadoras, trabajadores de la educación, pero el amor por lo que hacemos, ¿sí? El amor por los pibes, por las pibas, bueno, por esas nuevas generaciones, y allí poner toda nuestra profesionalidad, nuestros aportes teóricos, todo lo que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo con ellos en la práctica y en la escucha, con otros, ¿no? En los equipos de trabajo, en los proyectos colectivos que caminan por la escuela. Me parece que el trabajo de articulación y de apertura a las comunidades, que le dan sentido, ¿no? A nuestra práctica también, pero digo, pero todo eso junto con el amor, me parece, ¿no? Con esto de decir, bueno, a los pibes y a nuestra tarea la queremos, la amamos, a pesar de todo aquello que permanentemente vemos desde un lugar crítico y con todo eso. Tal cual. Y en ese sentido, digo, a mí en ese momento lo elegí, pero digo, es un nombre que lo volvería a elegir, por un lado porque la ESI es una obligación y es un derecho, pero la verdad que también es una oportunidad para muchísimas cosas. Y en relación a la ternura, y en relación a esto que estábamos diciendo, yo creo que hay algo que fortaleció esta situación de pandemia, que tiene que ver con una cuestión de empatía entre las familias y las docentes, de sentir que estaban atravesadas por las mismas situaciones de vulnerabilidad, por los mismos desbordes, por la misma precariedad existencial, por los mismos miedos ligados a la finitud, por el miedo de que se muera alguien cercano, conocido, por tener que estar trabajando, y creo que ahí hubo algo muy interesante en términos del concepto de ternura que tiene que ver, Foucault habla de miramiento y empatía es ponerse en el lugar del otro, pero en tanto otro, ¿no? Como yo me lo imagino. Y ahí creo que hubo una corriente muy potente que generó esta situación, ¿no? Estamos en la misma, ¿no? Y esta idea de ternura, que también uno lo saca de esta idea naif, ¿no? Sino la ternura en el concepto político, que lo toma Segato, que lo toma Fernando Ulloa, ¿no? Y esta idea digamos, que el neoliberalismo inocula crueldad en nuestros corazones, inocula el individualismo, inocula el no te metas, inocula el primero yo, después yo, bueno, y esto lo estamos viendo terriblemente exacerbado, ¿no? Y frente a esta idea, frente a esta cuestión de crueldad que Rita Segato dice, la crueldad tiene que ver con la falta de empatía, digo, yo no pienso que el otro es un ser humano, el otro se transforma en una cosa, que es lo que el mercado hace, digo, contraponer esta idea de ternura, esta idea política de ternura, ¿no? De lo colectivo, Karina Kaplan habla de la escuela como sostenedora y organizadora del lazo social, digo, no es menor, es una posición política muy fuerte, ¿no? Entonces,
uno lo saca del terreno naif, ¿no? De, ay, qué lindo, qué tierno, no, es un concepto político que apunta a los lazos, que apunta a lo colectivo, ¿no? Por eso me parece que la ESI en ese punto es una oportunidad fuertísima, ¿no? Y es interesante además plantearlo en educación inicial, donde justamente está históricamente construida esa idea muy naif o esa idea muy asociada a la segunda mamá, ¿no? Una mirada, pero sin embargo es también el nivel donde los juegos, donde lo afectivo, donde el vínculo amoroso está mucho más recuperado, tal vez porque, bueno, justamente estamos con niñas más pequeñas y a medida que vamos creciendo es como que la sociedad nos va alejando de todas esas cosas que nos hacen más felices. Tal cual, tal cual. El nivel inicial siempre tuvo que trabajar contra versus, ¿no? La infantilización del nivel, el lenguaje infantilizado, digamos, ¿no? Entonces, pensar que las maestras jardineras son profesionales de la educación también fue todo un proceso importante en relación a esta cuestión, ¿no? Y también poner en valor los contenidos, y creo que también esto pasó mucho en esta situación de pandemia, que es revalorizar el rol docente, ¿no? Que las jardineras no son alguien para entretener, jugar y cantar canciones, ¿no? Se está viendo en todos los niveles, también en inicial, lo central que es el rol docente a través de todo lo que viene pasando, y por otra parte, que están mucho más expuestas las maestras, sobre todo en inicial, porque van a llegar a las niñas, los niños, las niñas a través de las familias. Entonces ahí también hay algo que es empezar a visibilizar desde otro lugar lo que se viene haciendo, ¿no? Hoy las puertas para la ESI, pero para la tarea en general docente, son las familias. Los nenes y las nenas solos no se conectan, digamos, o no reciben las telitas del quitapenas. Son las familias las que la van a buscar. Entonces son nuestras mediadoras centrales hoy, en relación a la ESI y en relación a todos los contenidos, ¿no? ¿Y con qué reflexiones, con qué situaciones te vas encontrando, Lili, trabajando con docentes de nivel inicial en formación docente en ESI, ¿no? Mm. Mira, en el nivel inicial, esto que te decía, por un lado una cuestión que genera o requiere o demanda espacios de pensar y de encuentros tiene que ver con la relación con la familia, ¿no? El miedo, la resistencia, ¿qué hago? ¿Qué pasa si hago tal cosa y una familia me dice tal otra? O si cuento este cuento y me vienen a decir, digo, hay algo muy fuerte, y que además, en general, no han sido tantas las familias que se oponen, pero son las que hacen más ruido. Entonces, una cuestión para nosotros central es trabajar en visibilizar todas las familias que sí apoyan, que sí agradecen, que sí arman lazo, que sí sienten que desde la ESI pudieron revisar la mirada hacia sus hijas, hijos, hijes, en términos de expectativas más amplias y no tan cerradas, o que pudieron revisar cuestiones de su propia historia. O sea, esto es lo que más viene pasando. Las menos son las que después hacen ruido, salen, dicen, entonces generan como una cadena de temores y de prejuicios. Entonces, un tema fuerte es, bueno, cómo somos tácticos, tácticas para trabajar con las familias, para acercarles a la ESI desde un lugar, digamos, sorteando obstáculos que tienen que ver con prejuicios, ¿no? Ayer en una charla, en un congreso de estudiantes, que estaba Morgade decía, y acuerdo, que también hay que desentrañar las resistencias de las familias. Hay resistencias y las más tienen que ver con desconocimiento, y esto es muy fuerte en inicial. Hay resistencias que tienen que ver con una historia de tabú y de prohibiciones, hay resistencias que tienen que ver con destapar ollas que prefieren que se queden ocultas, y hay un grupo resistente, militante antiderechos. Bueno, ahí la estrategia es otra, ¿no? Pero no son todos militantes antiderechos, entonces también tenemos que conectarnos con las familias cuya resistencia pasa por desconocimiento o por miedo, ¿no? Para mí una cuestión importante es que la ESI no se transforme en un deber ser políticamente correcto y que
desde el lado de la escuela pensemos que tenemos todo elaborado, todo superado, todo resuelto, y las familias no entienden nada, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay algo, y ahí de vuelta la empatía, para entender que si una mamá está angustiada porque su hijito o su hijito están rompiendo sus expectativas de cómo se tienen que comportar, o qué tienen que elegir, o qué pasa con su identidad sexogenérica, no es que porque leímos los cuadernillos la tenemos clara y resuelta. Entonces, entender que esa mamá, que a veces viene para decirnos, no, no quiero que se vista con capelina mi hijo, atrás de eso hay mucha angustia y hay mucho susto. Y tenemos que trabajar leyendo que atrás de ese enojo hay mucho susto, y tenemos que armar ahí alguna conexión para poder ayudar a esta mamá a revisar algunas cuestiones. Pero no es desde la defensa, no es pensar que atacan a la ESI siempre, ¿no? Esto me parece que es importante, no leer como un ataque a la ESI, donde a veces hay miedo, hay angustia, desconocimiento. Y digo un caso más complejo, pero hay miles de situaciones cotidianas, ¿no? Claramente, sí, sí, sí. Bueno, por acá justamente hablábamos hace un ratito de ella y de sus saquitos de té con poesía. Está Ana Deive que dice, es necesario transformar las resistencias y trabajar como aliades, ¿no? Esto de justamente darnos cuenta de que ese desconocimiento, porque además eso replica esta mirada muy tradicional de la educación sexual no integral, que la ubica, bueno, en el secundario y bueno, y en relación con la genitalidad, y claro, entonces, para quien tiene esa mirada tan estereotipada, de pronto, bueno, ¿por qué si en inicial son muy chiquitos, no? Justamente sin conocer que hay una cantidad muy amplia de contenidos, que es todo un abanico de contenidos, y que además los contenidos de la ESI se adaptan a cada uno de los niveles educativos en relación con la edad de nuestras pibas, de nuestros pibes, y que justamente van dialogando con otros contenidos del nivel. Tal cual, y aparte no podemos minimizar el peso de la iglesia y el peso de lo religioso en nuestro país y en muchas poblaciones, digamos. Yo trabajé en un programa, primeros años, que era un programa para la primera infancia, en un trabajo comunitario, y armábamos talleres de ESI y de crianza con familias de las poblaciones más vulnerables de distintas provincias, ¿no? Entonces, hay también un peso muy fuerte de la iglesia, que a veces cubre un lugar que queda hueco. Entonces, muchas familias evangélicas, y había que desandar una historia muy fuerte, muy cargada de prejuicio, pero es parte de nuestra tarea también. No estoy hablando de los grupos con mis hijos no te metas, estoy diciendo quién fue atravesado por una influencia muy fuerte a nivel, digamos, macro, a nivel micro, digamos, respecto de su cuerpo, respecto de lo que está bien y lo que está mal, que no es tan fácil, ¿no? Entonces me parece que tenemos que desandar esas resistencias, y por otra parte, digamos, yo me acuerdo cuando empezamos las primeras capacitaciones, 2006, 2007, 2008, había muchos docentes que decían, a mí esto no me compete, o estaban en los espacios de capacitación mirando el reloj, diciendo en realidad, ¿qué hago yo acá si esto es para el tutor o tutora o para el profe de biología? Entonces, si no nos conectamos con el proceso que hicimos nosotros como docentes, ¿por qué las familias lo tienen que hacer de un día para otro? Si muchas docentes, ahora ya no, pensaban que a mí esto no me compete, que es cuestión de especialistas, las familias no atravesaron por ese proceso. Entonces tenemos que trabajar todas estas resistencias que vienen de la mano de lo religioso, que vienen de la mano de la desinformación, que vienen de la mano de la propia historia de Johnson y Johnson, ¿no? Para poder entender, bueno, de qué se trata la ESI, ¿no? Pero a mí me parece que ahí hay un trabajo que es sumamente interesante si no nos ponemos del lado de nosotras la tenemos clara, vamos a enseñarle a las familias que no saben, ¿no? Desde ahí no generamos empatía. Claro que sí, y además hay algunas cuestiones que son importantes también traer y que tienen que ver con que en el nivel inicial estamos trabajando con niñas muy pequeños que tienen también sus derechos, como lo dice con toda claridad la ley
integral de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, que las niñas no son propiedad de las familias, aunque sabemos que tenemos, como vos bien decís, que trabajar con esa empatía y que ganar a las familias como aliadas y que trabajar en talleres con las familias para vencer resistencias, para que se conozca lo que es la ESI no de miedo, pero que también hay situaciones complejas que a veces viven las niñas en los hogares, en situaciones de abuso intrafamiliares, y donde los espacios de ESI son absolutamente claves para la escucha del docente, de la docente es absolutamente clave para poder ayudar. Y justamente hace poquito, en unas charlas que hacíamos en la legislatura sobre niñez, adolescencia y pandemia, y bueno, dialogábamos con especialistas de Fórum de Infancias, decíamos, bueno, qué complicado hoy el no poder tener esa cercanía en la virtualidad para atender esas situaciones que obviamente son mucho más complejas cuando hay una situación de aislamiento y se puede estar conviviendo con un agresor. Tal cual, esta sí es una falta bastante complicada porque el jardín puede intervenir en estas situaciones como un tercero, digamos, pero en estos momentos, sobre todo y especialmente en el nivel inicial, es mucho más complejo, ¿no? Por eso muchas docentes fueron eligiendo temáticas ligadas a poder ver cómo estaban, qué cosas les generan miedo, o no, digo, poner en palabras algunas de las situaciones que van viviendo para poder leer algo de esto, pero sabiendo que hay limitaciones. De todas maneras, no hace mucho, desde Novedades, armamos una especie de fogón con la excusa del libro y participaron docentes de distintos lugares del país y estuvo interesante porque decían que a pesar de todas las limitaciones, se pudieron detectar situaciones de abuso e intervenir al respecto, o con más grandes situaciones de grooming, o sea, nada de lo que uno, no en cantidades y en proporciones que uno le gustaría poder intervenir en estas situaciones, pero sí hubo posibilidades de poder acompañar en situaciones de abuso intrafamiliar, o llegar a poder intervenir en situaciones de violencia de género a través de la escuela, para una mamá, para una adolescente, o sea, es complejo, no es imposible, ¿no? Y creo que acá se nos va a abrir una tarea importante para la vuelta respecto de visibilizar cómo vuelven en este punto las niñas, niños, niñes, en términos de dónde o no se ha vulnerado derechos, ¿no? Pero previa pandemia, digamos, y en el marco de la ESI, en el marco de esto que vos decís, de empoderar a las niñas, niños, niñas en sus derechos, hay muchos testimonios docentes que cuentan de nenas, nenes que a través de la ESI le dicen a la mamá no me pegues, inclusive tengo algunos no sé, creo que los tenía algunos marcados en el libro, aprendimos que no hay que pegar, yo tengo derechos y no me gusta que me grites, en el jardín nos enseñaron a que no se grita, o sea, ahí hay algo de ir aprendiendo, porque también es cierto que muchas familias aprendieron que la única manera es a los golpes, aún hoy, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces se modifican también cuestiones, y esto no lo estoy inventando, son testimonios docentes de familias que vienen a decir gracias, porque a mí creo que hay un testimonio que decía, aprendí a no tocar el cable con un cable que me daban, digamos, y agradezco que ahora puedo mirar las cosas de otra manera, ¿no? Entonces también la escuela interviene en replantear prácticas de crianza, ¿no? La crianza, no porque yo he sido golpeado, no tengo ninguna otra opción que golpear a mi hijo, ¿no? Entonces, una gran parte del libro tiene que ver con visibilizar que la crianza es una construcción, en tanto tal se puede modificar, y que la ESI y la crianza van de la mano, o sea, no es que empieza ni siquiera a los 3, 4 años, sino desde la manera en que damos de mamar, desde acariciar o de qué manera nos conectamos con el cuerpo de nuestros hijos, ya estamos transmitiendo mensajes, ¿no? Entonces, visibilizar estas prácticas, repensarlas, revisarlas a la luz de la perspectiva de género, a la luz del marco de derechos, les permite a las familias también revisar cuestiones que parecían naturales, entonces no se podían modificar, entonces se transmitían de generación en generación como si fueran, ¿no? Entonces me parece que esto es otra oportunidad que da la ESI, revisar estas prácticas de crianza
en relación a muchas cuestiones, también en relación a los límites, ¿no? Claro, e inclusive yo pensaba también en los espacios grupales, ¿no? Porque hay muchos chicos, muchas chicas, chiques que están bastante estimulados en los hogares o a través de cómo han vivido esta época. Estoy pensando, por ejemplo, en las movilizaciones que, bueno, ahora extrañamos mucho del 2018, donde veías pibitas, pibitos muy chiquitos, que de pronto, bueno, se recogían testimonios, ¿no? Y a mí me ha pasado de amigas, de compañeras, de sobrinas pequeñas, que realmente nos sorprendían y nos movilizaban mucho en su pensamiento desde una mirada feminista, desde una mirada muy abierta en relación con la ESI, ¿no? Entonces, también en un grupo incorporar todos esos diálogos entre los mismos pares, me parece que puede ser sumamente interesante porque cada vez los más chiquitos y más chiquites nos sorprenden más. Tal cual, y en ese punto, y también volviendo al nivel inicial, digo, a veces aparece el prejuicio de que si hablamos de determinadas temáticas, les vamos a sacar la inocencia en un contexto donde hoy, bueno, hay mucho más, ¿no? Pero que el alcance de la virtualidad hace que ya no existen, esto se aprende a tal edad, esto se lo informo a tal otra, esta pregunta es para los 8, esta para los 10, y el pañuelo verde no le puedo explicar porque son chiquitos. Digo, lo ven, lo viven, lo escuchan. Entonces, es muy interesante porque en esta influencia de lo político, económico, cultural, social, que nos atraviesa a todos, todas, todes, pensar en la infancia inocente y frágil a la cual no se le puede informar, genera un vacío que quienes terminan formando o dando información son los medios y no el adulto, adulta, que digamos que acompaña con otra palabra amorosa. Y ahora lo pienso inclusive en los términos más, los que más nos imaginamos cuando hablamos de educación sexual, ¿no? O sea, no se habla de la concepción, no se habla del nacimiento, son muy chiquititos, pero ven la porno del hermano más grande. Entonces, o están en un contexto donde esto está muy a mano, muy al alcance de la mano. Entonces, me parece que es interesante pensar con qué infancias hoy tenemos y que tenemos que acompañar en tanto adultos responsables, y no es la ESI la que los va a transformar ni romper la inocencia. Al contrario, la ESI es la que va a poner una palabra amorosa de cuidado en el marco de derechos desde una perspectiva de género, porque no existe silencio en estos temas. Si nosotros no hablamos, hablan otros, y esto es así, digamos, ¿no? Por eso me parece importante poder transmitirle a las familias estas cuestiones que a veces están con esta idea de, si hablamos de esto, ¿qué va a pasar, no? Ya se enteraron, aunque no hablemos. Clarísimo. Y por último, en relación con las docentes de educación inicial, recordaba que también creo que fue, ya no sé si el año pasado o el anterior, que estuvieron bastante movilizadas acá en la ciudad de Buenos Aires en relación con estas temáticas, pero porque había habido situaciones, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? Con familias que tuvieran desconocimiento, resistencia, sino más bien desde una intencionalidad de algunos grupos antiderechos de cuestionar a docentes progresistas, comprometidas, del nivel, justamente desde algunas situaciones muy sensibles y complejas que tienen que ver con que es un nivel donde muchas veces esta cercanía con el cuerpo de los pibes es una realidad de la práctica pedagógica, porque de pronto hay que cambiar a un pibe, cambiarle un pañal, por ejemplo, en el caso de los más chiquitites, ¿no? Entonces, bueno, qué situaciones complicadas se pueden dar allí también y que son muy difíciles para poder atravesar como docentes en el compromiso cotidiano en el aula y en la afectividad, que por supuesto, ¿no? El abrazar, el acariciar, está mucho más presente en ese vínculo con los más pequeños. Tal cual, hay dos cuestiones que vos tomás que las voy a diferenciar. Por un lado, grupos militantes antiderechos, ligados a algunos sectores de la iglesia evangélica, de con mis hijos no te metas,
que generaban situaciones con fake news, digamos, que están a la orden del día, donde llegaban grupos de audios de WhatsApp diciendo que la sala de 4, la ESI tenía que ver con masturbaciones grupales, o que una maestra, digamos, obligaba o presenciaba situaciones de masturbación, o que, digamos, inclusive hubo nuevos videos que eran terroríficos, ¿no? Entonces había una campaña militante en contra de la ESI, y además como obligando a los nenes a vestirse de nenas y a las nenas a vestirse de nenas, y corriendo. En un programa de Feynman decían que había una maestra que corría a un nene para pintarle los labios, obligándolo, o sea, cosas terroríficas. Entonces, Sí, casi tenemos que... graciosa. No, pero venían mamás a la sala, por suerte esta campaña fuerte fue cerca de octubre, noviembre del 18, entonces venían las mamás a las salas diciendo, yo sé que no se masturban todos juntos, pero decime que no pasa. O sea, era muy fuerte este mensaje, que con toda la intencionalidad de que no se avanzara en la reforma de la ESI, en el famoso artículo 5 que proponía, que se malinterpretó como, bueno, hay que adecuarlo a la comunidad, entonces vale todo, a otras situaciones que también yo creo que acá hay algo de la desconfianza, del neoliberalismo, y cuestiones también ligadas a algunas campañas, donde las docentes pasaron de ser sujetas asexuadas a ser abusadoras seriales, ¿no? En el 19 acompañé un distrito donde en todos los jardines había una docente denunciada de abuso, de maltrato, y denuncias terroríficas, tales como que una maestra abusó de cada uno de los nenes de la sala mientras los demás miraban, ¿no? O que portó un arma y que amenazó con un arma a las... Y lo más terrible era que se armaba una cadena de paranoia muy fuerte, y las maestras tenían que ser separadas del cargo, porque no había otra opción. Y esa maestra, digamos, ¿cómo se levanta el otro día, digamos, o sus compañías, cómo van a cambiar a una nena, a un nene, o abrazarlo cuando tienen una colega separada del cargo por una falsa denuncia de abuso, ¿no? Entonces, estas son situaciones muy complejas que la pandemia puso en suspenso, pero no las resolvió, que tendremos que seguir trabajando, y que ojalá que esta situación empática de la pandemia nos pueda servir para armar rondas de aliados y compartir los miedos, ¿no? Porque en algunos jardines lo que hicimos fue, bueno, armemos una ronda y pongamos en la mesa los miedos. Las familias decían, bueno, tengo miedo de que hayan sido abusados. Las docentes decían, tengo miedo de cambiar a alguien, o sea, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Porque estos miedos, ¿a qué llevan? A que las niñas, los niños, las niñas pierdan el derecho de ser abrazados, de ser cambiados, de ser higienizados, de hacerles o sea, pierden derechos ellos, ellas. Entonces no es menor esta tensión y este conflicto con las familias, ¿no? Entonces me parece que sí va a meritar a la vuelta armar rondas para retomar este tema, ¿no? Poniendo a favor toda esta empatía que circuló en este tiempo. Claro, claro. Bueno, por acá tengo, a ver, me dice, nos está acá escribiendo Gabriel Ener, que nos está saludando, y está diciendo, Lili, contá que vas a estar en el Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur para que te escuchen. Ah, sí, bueno, Gaby Brenner, que es un divino, estuve en mi primera presentación del libro, tuve el honor de tenerlo a Gaby, y en la segunda Graciela Morgade, así que fue un gran honor, además de las docentes que participaron con sus experiencias del libro, que son unas genias a las que amo, Verónica, Karina, Liliana, bueno, entre otras. Entonces, bueno, me invitaron para participar de ese congreso, y justamente uno de los temas que voy a trabajar tiene que ver con la relación escuela, familia y ESI, que a mí me parece que es un tema más que interesante, y no solo en inicial, o sea, en inicial es como una caja de resonancia muy fuerte, pero también en primaria está muy atravesado esta cuestión, menos en media, pero es un obstáculo a pensar y a trabajar, ¿no? Con todas estas diversidad de situaciones que venimos atravesando. Entonces, esta va a ser una de
temáticas que voy a compartir, sabiendo que es una temática que moviliza mucho en relación a la ESI. Y además, formalmente es una de las puertas de entrada. La ESI entra a la escuela y al jardín por muchos lados, también entra por la familia, ¿no? Además de todos los otros lados por donde entra. Y me estaba acordando también en relación a algo que vos me habíamos hablado de la ternura, pensando ahora me acordaba de las maestras que escribieron, que yo te dije que tenía ganas de contarte una historia de la tapa del libro. Verónica, ahí está, Verónica Guerriero, que es una de las docentes, entre otras, que participó, trabajó el concepto, y a mí me parece maravilloso en esto de no infantilizar lo que se puede hacer en el jardín, trabajó el concepto de ternura con su sala de 5, ¿no? Entonces, ella primero le preguntó a sus nenes digamos, qué era para ellos la ternura, y trabajó en obras de arte, donde tenían, a partir de un montón de obras de arte que le acercó, donde veían ternura, y por qué les parecía que ahí había ternura. Y después de todo ese trabajo, ella, y acá lo tengo, les propuso, o sea, después de interpretar y de ver en distintas obras y producciones artísticas donde sentían que había ternura, les planteó, si tuvieran que dibujar una obra donde ellos, ¿no? Donde la gente que la vea diga que ahí hay algo tierno, ¿qué dibujarían? ¿Entre qué personas se daría esa ternura y con qué gestos corporales? Con esa consigna, en la sala trabajaron, hubo miles de imágenes que Vero me iba mandando, tenía que elegir una para la tapa, hubiera elegido todas, pero lo interesante es que esta ilustración es de Ana, que era una nena que no hablaba prácticamente en la sala, una chiquita boliviana, que después volvió a su país, con muchas dificultades de expresarse, y Vero en la presentación cuenta que para Ana la voz, las palabras eran sus dibujos, ¿no? Ella se expresaba de una manera increíble a través de sus dibujos. De hecho, cuando se fue, los nenes, las nenas de la sala les regalaron acuarelas, les dijeron que ella pintaba los dibujos más lindos, y casi, más allá de mi elección, casi unánimemente también ellos habían elegido que esa representaba la ternura, ¿no? Entonces, cuando vos mirás ese dibujo de una nena de sala de 5, que no puede expresarse con palabras, y ves esa mirada, ves ese roce de las manos, ves ese gesto, viste, decís, wow, viste, esto es el nivel inicial también, y esta es una docente que no infantiliza a sus nenes en la sala, ¿no? Entonces me parece que esto pone en valor al nivel inicial cuando se trabaja desde toda la complejidad, ¿no? También aparecían cosas muy graciosas cuando pensaban que era la ternura en un primer momento y alguien decía, sí, es cuando como algo que es blandito, por ejemplo, en relación a algo tierno, digo, y aparecían cosas hermosísimas traídas por ellos, ¿no? Entonces, a mí estas cosas me súper emocionan, porque ponen en valor la tarea docente, ponen en valor lo que es una nena y un nene de cualquier edad, cuando se generan condiciones para que puedan desplegar toda su creatividad, ¿no? Por eso amo la tapa del libro. Lili, ¿tenés ganas de leernos algo del libro? Bueno, sí, yo había pensado, hay una, digamos, en una de las partes tomo todo lo que implica trabajar con las familias y en el jardín la diversidad sexogenérica o diversidad de formas de vivir la vida, ¿no? Porque me parece que es mucho más. Y tomo primero algunos testimonios, ¿no? De familias o de mamás que les cuesta mucho, ¿no? Y que dicen cosas como, mi nene de 5 años me preguntaba por Florencia de la B, si es varón o mujer, yo le dije que es un varón disfrazado de mujer, pero me quedé con la duda de si estuve bien, ¿no? O sea, por un lado aparece esto, pero me parece genial que aparezca la duda, porque ahí ya hay algo, un ruido que hace que no estoy muy segura si lo que le estoy diciendo está bien, y esto me parece que de esto tenemos que tomarnos.
Entonces, después de trabajar algunas cuestiones ligadas a esto, hay un párrafo donde escribo lo siguiente. Como padres y madres podemos transmitirles a nuestros hijos el valor de la diversidad en todos los ámbitos de la vida. Intentar despegarnos de lo que aprendimos respecto de la idea de lo normal y lo que está por fuera de esa norma, como un modo seguro de ordenar la vida para enseñar desde otras miradas. Reconocer que hemos naturalizado aprendizajes y los hemos tomado como verdades absolutas, pero que de naturales no tienen nada. Intentar asumir, aunque resulte complejo, que lo normal no existe, que lo real es una multiplicidad de maneras de vivir la sexualidad y la vida. Que ubicar en casilleros nos organiza frente a la incertidumbre, la vertiginosidad de los cambios y la caída de muchos puntos de referencia. Pero que esa ubicación, clasificación, etiquetamiento empobrece la vida, los cuerpos y las relaciones. Que alivia finalmente, y lo aseguro, desprendernos de rígidas categorías para destacar otras cuestiones cuando miramos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a nosotros mismos. Poder hacerlo desde otras miradas, desde otras lentes más libres y más humanas. Que ensancha la vida, poner en valor a todas las personas, sin importar cómo cada uno puede, necesita, decide, desea vivir y expresar su sexualidad. Que ensancha la vida, educar a favor de las diferencias y a favor de lo múltiple y de lo singular. Y cierro ese párrafo con unas bellas palabras de Susy Shock, periodista, escritora y artista trans, que dice así: lo diferente nos hace aprender cosas que no sabemos y ni imaginamos. Nos abre los ojos y la cabeza, pero lo que es más importante, nos abre el alma. Aprendemos así muchas formas de sentir y comprendemos así que eso justamente es la vida, los colores, ¿no? Digo, es sumamente complejo, pero para mí una de las cuestiones más valiosas que tiene la ESI es que, y más incómodas, es que esta idea de normalidad se nos cayó, ¿no? Esta idea de esto es normal y esto está fuera de la norma, ya está, ¿no? Es como, decía, hay una canción que dice, lo cotidiano se vuelve mágico, bueno, lo cotidiano se vuelve interpelable. Todo pasa a ser un signo de interrogación y a pensar cómo se construyó esta idea, ¿no? Y a mí me parece que eso es sumamente incómodo, pero maravilloso, ¿no? Porque dejamos de, hasta esto, no sabemos cómo hablar hoy, ¿no? Es toda una incomodidad expresarnos. Bueno, bárbaro, ¿no? Los colores, rosa, celeste, ¿de dónde surge? Discutámoslo, bárbaro, ¿no? Entonces me parece que eso es una potencia para mí fantástica que tiene la educación sexual integral, que no es solamente un grupo de contenidos para transmitir en la escuela, es una perspectiva, una lente con la cual miramos la vida misma, ¿no? Y para mí eso es una potencia muy interesante. Sí, inevitablemente también implica volver sobre la propia historia y revisarla, y también la escucha, porque muchas veces cuando te encontrás con alguna persona que dice, bueno, pero estoy como que estoy confundido y no sé, y cómo lo nombro, es varón, es mujer. Bueno, ¿y por qué no le preguntás cómo se llama, no? ¿Y por qué no escuchar cómo se nombra esa persona? Y a partir de eso, bueno, ver si es varón, si es mujer, si es no binaria, inclusive, bueno, Tal cual, tal cual, tal cual. posibles. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pero no es tan fácil, ¿no? O sea, a veces uno necesita esto decime, te ubico acá, te ubico allá, ¿no? Donde el no saber esto genera una sensación de incertidumbre, que a la incertidumbre existencial es too much a veces, ¿no? Entonces, frente a la incertidumbre de la vida y de la propia existencia, agregar esta sensación de que ni blanco ni negro, ni linda, que nos organizaba y nos ordenaba, es muy movilizante, ¿no? Pero digo, es bienvenida esa incomodidad, me parece que nos abre absolutamente otras perspectivas. Y ahí sí creo que nuestros principales aliades son las y los y les chiques, digamos, ¿no? En media esto se nota, son los que van a tomar esa bandera y van a ir por más, y también en inicial tienen una apertura mucho mayor que muchos adultos, ¿no? La verdad que en ese sentido
quizás por eso digo, a veces el temor es más cómo reaccionan las familias que lo que les va a pasar a las chicas o a los chicos. Puede estar el varón vestido con capelina y la nena y demás, y no les va a resultar tan extraño como nos resulta a nosotros, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde tenemos que poner fundamentalmente las fichas, ¿no? Y sentir la gratificación de la tarea en esas transformaciones que vamos viendo que eran impensables 20 años atrás, en una sala, ¿no? Claro que sí. Y Lili, ¿cómo salió este libro? ¿Cómo se creó? ¿Cómo se construyó? Por un lado tuvo que ver con muchas experiencias en este programa que te decía, primeros años, donde daba como talleres o espacios con las facilitadoras que eran mujeres geniales de estos barrios, donde charlábamos de todas estas cuestiones y trabajamos mucho en relación a la crianza. Yo decía en la primera presentación del libro, que surge de rondas con las facilitadoras, rondas con mis compañeras del equipo de escuela de maestros, donde debatimos, discutimos, intercambiamos, pensamos, aprendemos. Rondas en ese momento es un trabajo muy fuerte en el Distrito 11, que había estado un año en este trabajo territorial, trabajando con las directoras de todos los jardines y después en cada jardín, y ahí aparecen un montón de propuestas que tomo, digamos, en el libro, propuestas que tienen que ver con el eje de valorar la afectividad, que no tiene nada que ver con la educación emocional, y que lo tengo que seguir aclarando, y que son propuestas que vienen de la mano de la ESI, y Rondas también en ese momento trabajaba en profesorados, dando talleres de ESI, y hay muchos testimonios de mis alumnas, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era como este juego entre testimoniar cuestiones que pasaban y poder conceptualizarlas, pero que no quedara la conceptualización allá arriba en las alturas y que esta cosa, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pasa, sino esta conjunción de rondas y de trabajo territorial siendo pensada, ¿no? Pero sin esta disociación entre lo académico y lo territorial. Esta era la idea, digamos, ¿no? Poder jugar con darle una vuelta de tuerca a un montón de testimonios que tenía y poder pensarlos desde ahí, ¿no? Y que pudiera servirle, a mí me encantó porque muchísimas, digamos, tuvo muy buena resonancia en docentes, pero también en amigas que eran abuelas y que nunca habían acercado a la ESI y que les servía para sus nietes, y gente, digamos, de diferentes accesos culturales que lo pudo leer y que sentía que le servía, y para mí eso fue buenísimo, no quería hacer un libro que quedara ahí en las alturas, digamos, ¿no? Claro. Muy desde la mirada de la educación popular, de recuperar los saberes de los territorios, bueno, de aquello que habitualmente no está reconocido como tal porque no pasa por la academia. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y en ese sentido también me parecía fundamental poner voz a la tarea docente, poner voz a lo que pasa dentro de las salas, poner voz y pensarlo, ¿no? Me parece que también me parecía, y eso lo había comentado en la primera presentación, que para mí es también mostrar que no es tan complejo poder escribir para que les docentes puedan animarse a escribir y narrar sus experiencias. A mí me parece que hay un valor en bruto, que a veces hay un prejuicio, que si no es muy difícil, si no hablo en difícil y cito 30.500 autores, yo no puedo escribir, ¿no? Y a mí me parece que los docentes tienen un saber increíble, y que si uno pudiera registrar inclusive las experiencias que se están viviendo en la pandemia y poder de eso individual o colectivamente transformarlo en escritura, ¿no? A veces uno no tiene tiempo, pero para mí es muy valioso que puedan animarse y poner en valor la propia experiencia, ¿no? Y no pensar que esto hay que delegarlo en los académicos que estudian y tienen 30.500 títulos y demás, ¿no? Me parece que también es una invitación a poder escribir, narrar las experiencias desde este lugar, desde una narración, y poder mostrar y compartir y socializar los saberes, ¿no? Creo que ahí también es una potencia interesante para poder pensarla. Sí, sí, comparto plenamente. Una vuelta fui a la presentación de un libro bueno, que se dio en el marco de una maestría que ahora tengo media abandonada, que
que es de la Facultad de Filosofía y Letras en Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas, y la cursó una enorme docente que es Mariana Dosso, su directora fue Flavia Terilli, y ella justamente escribió sobre las experiencias en el Isauro Arancibia, ¿no? Y decía Claro. esto, cómo hay tanta experiencia docente que nos tiene que enseñar, y el intercambio entre las experiencias, y en particular con la ESI, es muy formadora, es muy educadora, y hay que recuperarla como parte de esto de animarse a más